Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y lo vamos a recibir, le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, ya está conectado con nosotros, nuestro Javier Álvarez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier. Bienvenido. Muy buenos días, muy bien. Aquí en una mañana fría ya se deja caer el invierno en nuestro país. Oye, han pasado tantas cosas que siento que no nos hemos visto mucho rato, pero no, fue hace 15 días nada más. Pero sí, 15 días que han parecido meses. Está bien movido todo estas noticias que hemos tenido, ¿no es cierto?, con el lamentable, ¿no es cierto?, ajusticiamiento de estos carabineros en nuestra zona. Realmente fue algo que fue muy impactante y que esperamos que todo, ¿no es cierto?, de esto se pueda sacar alguna lección y se pueda avanzar en algo que proteja a nuestros carabineros, digamos. Sí, lo que no ha avanzado es el tema que nos vienes a profundizar hoy día, sí. Javier. No ha avanzado nada. O sea, yo creo que avanzó, porque yo creo que como el cuento, ¿no es cierto?, de Pedrito y el lobo llegó. Y al lobo lo tenemos instalado en el living, digamos, porque las cifras son muy concluyentes, digamos. O sea, para hacer un poco, ¿no es cierto?, de historia y explicar un poco el tema, ¿no es cierto?, es que en Chile básicamente la salud tiene dos financiadores y dos prestadores, un financiador estatal y un financiador privado, digamos, y los prestadores son clínicas privadas y clínicas públicas, ¿ok? Y el sistema privado, ¿no es cierto?, funciona a través de la recolección de las cotizaciones con un sistema que se implementó el año 81, este es el sistema de ISAPRE, que es básicamente un sistema de aseguramiento que funciona, ¿no es cierto?, sobre la base de que los trabajadores imponemos en este sistema y obtenemos a cambio, ¿no es cierto?, un plan de seguro, un plan de seguridad, ¿no es cierto? Este sistema fue perfeccionado el año 2000 con la implementación del sistema GES, que lo hizo el presidente Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Después, el posterior del año 2005 también hubo una modificación importante con el plan Auge, que ampliación de la cobertura. Pero este sistema venía mostrando cierto nivel de falencias por un problema de regulación. Y empieza el año 2010 con la judicialización de la subida de los precios, ¿no? Y ahí, ¿no es cierto?, se establece una cierta jurisprudencia en que los precios no se pueden subir. Y por lo tanto, desde ahí se hicieron muchos esfuerzos por tratar de solucionar este problema en instancia legislativa, digamos, pero que no funcionó. Varios ministros intentaron, sin éxito, ¿no es cierto?, tratar de arreglar este sistema que tenía varios problemas, digamos. Se sabía que tenía problemas, un sistema antiguo, ya tiene, ¿no es cierto?, casi más de 40 años. Y yo diría que para hacerlo más o menos rápido, ¿no es cierto?, el año 2022 finalmente la Corte Suprema determina que, queriendo terminar con este tema de la judicialización, que eran ya cientos de miles de casos judicializándose todos los años, dice que... Perdón, Javier, se convirtió eso prácticamente en un negocio, porque era un negocio, hubo que ajustar incluso las costas que se le pagaron a los abogados, porque esto está haciendo un negocio tremendamente lucrativo, ¿no es cierto?, donde todos los años cientos de miles de personas judicializaban esto, ¿no es cierto? Y finalmente el año 2022 la Corte Suprema, ¿no es cierto?, emite ¿no es cierto?, una resolución en que dice que desde el año 2020 se han estado cobrando mal los planes, que hay una tabla de factores única que implementó la superintendencia y que por lo tanto se acabó este tema, se usa solo una tabla de factores y además hay que devolverle a las personas a los que le cobraron de más. Bueno, esa es una sentencia que es bastante lapidaria porque en realidad lo que genera es una deuda de un tamaño que no pueden absorber la ISAPRE. Es así de simple. Y esto derivó, ¿no es cierto?, en varias, diría yo, acciones del propio Ejecutivo, ¿no es cierto?, en que pidió aplazamiento de la aplicación de esta resolución. El sistema, por mientras, manteniéndose precariamente, digamos, financieramente hablando, porque las deudas desde la de ISAPRE hacia los prestadores privados se han incrementado
prácticamente en un 100% en los últimos 2 años. ¿Ah? La deuda hoy día es de más de 700.000 millones de pesos, digamos, que es una cifra casi inimaginable. Pero además está este otro tema de la deuda que está con los propios afiliados, digamos, que les cobraron de más. ¿Ah? Entonces, este cuento está llegando a su fin, porque teóricamente el día 12 de mayo, que es curiosamente un día domingo, esto debería estar implementado, o debería estar claro cómo se va a implementar. Y nuevamente tenemos a nuestros políticos dando un espectáculo más bien penoso, diría yo, en el Parlamento, llegando hasta última instancia. Yo me imagino cuánto sufren las decenas de miles de personas que están enfermas y que están en una ISAPRE hoy día, viendo la televisión todos los días, no sabiendo qué es lo que va a pasar en 1 o en 2 o en 3 meses más. Porque si ISAPRE quiebra, no va a poder tomar un seguro esa persona que está con una preexistencia o que está en un tratamiento. Esa persona va a terminar en FONASA. Va a terminar en FONASA con una duda de si ese tratamiento va a tener continuidad. Una persona que, por ejemplo, puede estar en tratamiento de cáncer, me imagino que se va a ir a una lista de espera porque hay otra persona que está esperando desde antes en FONASA. Entonces no podría tener prioridad. Entonces, creo que aquí hay una falla nuevamente de la política y de lo ejecutivo y del poder ejecutivo, y no es solo de este gobierno. Estos son todos los gobiernos anteriores. Aquí hay responsabilidades de todos los gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, que no solucionaron este problema. No fueron capaces de, ¿no es cierto?, hacer concurrir a las fuerzas políticas para, ¿no es cierto?, darle una solución a este problema. Y yo, con la otra idea que uno se queda en la televisión viendo este espectáculo, digamos, es cómo empiezan a culpar a las ISAPRES, digamos, y que las ISAPRES son malas, que el lucro, que el aprovechamiento, que el abuso, que son muletillas, ¿no es cierto?, permanentes. Pero si esta es una industria regulada, esta es una actividad que es regulada. Aquí hay una superintendencia que regula a esta industria, digamos, a este negocio, porque es un negocio, el negocio de los seguros en todo el mundo es un negocio, que es regulada, y por lo tanto las reglas las fija entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las reglas no las fijan las ISAPRES. A las ISAPRES le fijan las reglas. Esto es lo mismo que pasa con la industria eléctrica, con la industria del agua potable. Son actividades económicas que son absolutamente reguladas. Entonces el problema nace aquí, desde una cuestión que es un fundamento económico de lo más básico posible. Es que usted no puede fijar precios. Porque cuando usted fija precios, desaparece la oferta. ¿Ah? Esto lo vivimos nosotros a propósito de la muerte de Sergio de Castro hace unos días atrás, ¿no es cierto?, diciendo que él fue el gran liberador de los precios, que en Chile había no sé cuántos miles de precios fijados. De hecho, hasta los completos tenían varios precios fijados, si el completo era con mayonesa, o era con palta, o era con lo que sea. Bueno, ¿en qué terminó la fijación de precios? En mercado negro. Yo no me acuerdo, era más chico en ese tiempo, pero había un tráfico de mercancía y todo. Bueno, y lo que está pasando en la salud privada es exactamente algo muy parecido. Y en el fondo, por la fijación de precios de los planes de seguro, hoy día hay un desequilibrio financiero porque los costos de la ISAPRE son más altos que sus ingresos. Entonces, se está generando una deuda, y si uno además, ¿no es cierto?, le pone este concepto de que, ¿no es cierto?, de la deuda histórica por el pago de las tablas de factores, bueno, finalmente está una lápida. Yo lo que quiero decir también es que aquí me parece que hay un conflicto ideológico de marca mayor, ¿eh? Porque en el gobierno del presidente Boric está el término de la ISAPRE. Punto número 11 del programa de gobierno del presidente Boric. Dice: generaremos un sistema universal de salud a través del Fondo Universal de Salud, pasando las ISAPRES a ser seguros complementarios voluntarios, regulados por la superintendencia. Entonces, está en el programa del gobierno del presidente Boric el terminar con la ISAPRE. Entonces, aquí se da una discusión, ¿no es cierto? Me parece que un poco con juego máscara, ¿ah? No es una discusión verdadera, pero la verdad es que muy loable puede ser el deseo de tener un sistema único, público, bueno, que era la misma promesa que hubo con la educación. ¿Se acuerdan, no es cierto? Hace 10 años atrás, cuando nos dijeron, mire, vámonos toda la educación pública, porque la educación pública es fantástica. Bueno,
estamos viendo resultados, ¿no es cierto? Esto es muy parecido. Entonces ahora el tema es Fondo Único de Salud. O sea, todo nuestro 7% va a FONASA, esa es más o menos la idea, con seguros complementarios, los que pueden pagar y los que no están enfermos, porque a nadie le van a dar un seguro complementario si está enfermo, por lo tanto va a quedar casado en FONASA, y con una promesa en que los resultados son evidentes. Pues si en Chile tenemos hoy día 2,5 millones esperando una atención en el sistema FONASA, hay 350.000 cirugías en listas de espera, de esas son 60.000 GES, o sea, que teóricamente la garantía del Estado debió haberse dado. Bueno, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la responsabilidad de que tú, por tener una idea, ¿cierto? Una cuestión de que suena muy bonito, ¿no es cierto?, que el Estado es un proveedor adecuado, ¿cuál es el daño que se puede generar en esta situación? Y en esta situación, el daño fundamental son las personas que están enfermas hoy día con seguros privados. Hay 250.000 empleos en riesgo. Hoy día hay 250.000 personas que trabajan en el rubro de la salud privada, que verían con mucha dificultad, ¿no es cierto?, la continuidad de muchos de estos establecimientos por el hecho de que estas deudas, lo más probable es que no se paguen, esta deuda de los 700.000 millones, porque ya tuvimos una experiencia con la, ¿no es cierto?, cuando cayó en insolvencia el ISAPRE Más Vida, ¿no es cierto?, que es de nuestra región, ¿no es cierto?, y la verdad es que los prestadores privados no recibieron prácticamente ningún pago de esa deuda, que teóricamente debió haber estado garantizada. Y eso hoy día la autoridad también, ¿no es cierto?, a través de la Asociación de Clínicas, en la cual yo soy director, se lo hemos hecho ver a la autoridad de que esos recursos de garantía tampoco están. Entonces, esta discusión está en su punto álgido. La verdad es que vemos, al igual que la discusión que hemos estado viendo sobre la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, y el pacto fiscal, vemos pocos puntos de acercamiento entre la oposición y el gobierno. Y por lo tanto, aquí yo no descarto con una gran probabilidad de que no haya ley corta. Lo dijo ayer el senador Macaya, que es el presidente de la comisión mixta. Dijo, mira, nosotros no nos vamos a allanar aquí a un mal acuerdo, a un acuerdo que haga colapsar el sistema. Y resulta que ahí estaríamos como en el limbo, digamos, como en el peor de los mundos. No sé qué va a hacer la autoridad para no caer en desacato. Ha manifestado la autoridad también de que no quiere pedir más plazo. Entonces, usted comprenderá que en una actividad muy delicada como es el brindarle salud a las personas, ¿no es cierto?, donde trabajan 250.000 personas, donde una actividad altamente especializada y profesional, usted se imagina con la incertidumbre que está todo digamos, este rubro, esta actividad, ¿no es cierto? Y que lo han ido notando las personas también, porque hay muchas personas que están en este minuto en el sistema de ISAPRES y ya tienen bastantes problemas producto de esta inestabilidad que tiene el sistema. O sea, yo creo que todos conocemos a alguien que ha ido a tratar de sacar un bono y que le dicen no tiene que pagar ahora. Tiene que pagar y después vaya a reembolsar a su ISAPRES. Eso ya hoy día prácticamente es la situación más común, digamos. Entonces aquí yo creo que el llamado es a la autoridad a que por un lado, dejen de lado por un lado ¿no es cierto?, la ideología o el sueño o la teoría o la utopía, digamos, y se actúe más bien con un sentido pragmático. El Colegio Médico ha estado haciendo propuestas pragmáticas. La Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, a través ¿no es cierto?, de Álvaro Clark, presentaron una propuesta pragmática. Hace rato que vienen entes especializados entregando propuestas. Hace mucho rato. Que son pragmáticas y que básicamente lo que buscan, ¿no es cierto?, es permitir que este barco que se está hundiendo se estabilice, que haya una estabilización del sistema, una estabilización financiera. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente esta gran deuda por algunos mecanismos de contabilidad, ¿no es cierto?, que fundamentalmente el tema de la mutualización, ¿no es cierto?, esta deuda se reduzca. Y eso no es un perdonazo a la ISAPRE, si eso es lo más gracioso de aquí. Si aquí el perdonazo es para las personas. O sea, aquí esto está puesto, este sistema no es para que las ISAPRE ganen más plata,
es para que el sistema se pueda mantener y por lo tanto muchos no pierdan su seguro. Si aquí no se busca que la ISAPRE gane más plata. Entonces, bueno, esto corresponde disminuir la deuda y segundo, permitir que las ISAPRES hagan, ¿no es cierto?, un reajuste de sus primas, de manera que los costos puedan quedar nivelados con los ingresos, porque si no, la deuda sigue creciendo y va a llegar un momento en que esa deuda no va a poder ser pagada y por lo tanto se puede generar ¿no es cierto?, un colapso sistémico por el fallo de la cadena de pago. Y ese punto yo creo que no está lejos, digamos. Yo encuentro que lo dramático aquí también es lo que tú mencionabas, Javier, de cómo estamos viendo que se avisoran problemas, porque este tema de las ISAPRES, como tú mismo has dicho y en otras columnas también, podía haberse solucionado hace tiempo, no en la premura, no en la urgencia que se vive ahora, se puede haber solucionado hace mucho rato. Tú mismo también en alguna columna mencionaste que a lo mejor se necesitaba más regulación y bienvenida sea la regulación porque finalmente entrega las reglas claras de cómo tenemos que actuar. Entonces, lo que llama la atención es como esa pareciera costumbre que se nos está evidenciando cada vez más de que somos reactivos a cualquier tipo de problema. O sea, no, Sí, en vez de poder legislar, en vez de poder conversar en tranquilidad, no sabiendo, pensando hacia 10, 15 años, no. La verdad es que tenemos que legislar con premura, con la equivocación que eso genera también. Yo diría que eso es lo preocupante también. Yo creo que a la autoridad a veces le falta valentía para enfrentar los problemas, digamos. También. O sea, la autoridad dice, mira, aquí tengo un problema y yo tengo fecha de expiración, así como el yogur, digamos, entonces prefiero no enfrentar ese problema porque me genera un riesgo político y entonces este problema se lo dejo al que viene después, digamos. Entonces, eso creo que en este caso pasó mucho. Yo creo que muchos superintendentes se hicieron los tontos, digamos, y dejaron que esto pasara para adelante. Y bueno, y eso es cuando la política, ¿no es cierto?, la actividad pública, muy cortoplacista, está viendo el dividendo corto y no está tratando de solucionar los problemas de la gente con medidas que sean estructurales, que sean definitivas, que sean permanentes. Y también da cuenta del deterioro del sistema político que no logra que las fuerzas, ¿no es cierto?, antagónicas puedan llegar a sanos acuerdos, digamos, porque esto fue bloqueo tras bloqueo. Proyectos de ley de esto de reforma a la ISAPRE hubo varios y no hubo caso de sacar nada adelante. Entonces estamos llegando a este punto donde prácticamente tenemos un colapso sanitario a puertas, digamos, porque no hay que olvidar que si bien los afiliados a ISAPRE son alrededor del 20%, ¿no es cierto?, son poco menos de 3 millones, de FONASA son 16 millones, pero los prestadores privados representan más o menos el 50% de las atenciones que se hacen en todo el país. Entonces, el generar un problema sistémico financiero va a tener consecuencias sanitarias. Estamos entrando al invierno, ¿no es cierto? Sabemos que en el invierno estos sistemas se estresan y por lo tanto yo me imagino que esto sumado a una crisis sanitaria puede ser o sea, este problema financiero puede detonar en una crisis sanitaria a proporciones. Yo creo que ahí es donde las autoridades tienen que actuar con responsabilidad y evitar que esto se transforme que pasar de un problema, digamos, financiero, se transforma en un problema real, con centros asistenciales que se están cerrando o con camas que se cierran porque resulta que no hay que olvidarse que más de la mitad de los gastos de salud es pagarle personal, digamos. Son sueldos de personas. Entonces, cuando se producen estos rompimientos de las cadenas de pago, lo que pasa es que digamos, los centros estos tienen que cerrar, digamos, porque no tienen suficientes recursos para pagarle a sus empleados. Nuestro Javier Álvarez siempre con temas profundizando la contingencia, que es lo que se va a venir. Este tema de las ISAPRES lo hemos venido abordando, pero yo siento que desde años. Un año más o menos. La próxima vez que nos juntemos a conversar, algo va a haber pasado, porque aquí hay una fecha límite que es el domingo y veremos qué solución creativa y ojalá buena se pueda llegar, digamos. Ojalá que lleguemos ahí a esa solución.
Javier, gracias por conectarte con nosotros y te vamos a estar esperando, pero con los brazos abiertos en 15 días más. Bueno, muchas gracias. Ojalá que sea con buenas noticias. Sí, así por es. supuesto. Cuídate mucho, que tengas buena semana. Muy bien, que tengas buen día. Hasta luego, adiós. Igual. Bien, ahí lo teníamos nuestro Javier Álvarez, su columna en un rato más en nuestro canal de YouTube y por supuesto también en nuestras distintas plataformas www.elconquistadorconcepcion.cl.